porque son personas en las cuales tú confías, personas allegadas a tu familia, qué sé yo, amistades de tu familia, gente que está dentro de tu hogar, que visita tu hogar. Y son situaciones que una niña de 4 años no entiende que pasó de parte de familiares, de varias personas. Dios le bendiga en este maravilloso momento, pues tenemos una invitada especial, el cual vamos a conocer de su testimonio en este maravilloso momento, un testimonio impactante en el cual será de edificación para sus vidas. Pues tenemos a nuestra hermana Esther. Bien, Dios bendiga, gracias. Esther. Dios bendiga más. Muchísimas gracias por invitarme a este canal que sé que es de bendición y está tocando muchas vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a conocer un poco sobre Esther. ¿De dónde viene Esther? ¿Quién es Esther? Vamos a iniciar por ahí. Amén. Bueno, mi nombre es Esther, sierva de Dios, consierva de ustedes, mis hermanos. Yo nazco en el 1998. Vengo creciendo bajo un ambiente de un matrimonio en un unión libre, donde mi padre es alcohólico, es fumador de cigarrillos también. Y mi madre, bueno, pues en el camino también se va perdiendo un poco en la vida que mi papá arrastraba. Yo comienzo a crecer en ese ambiente. Mi hermana mayor, Jocelyn, y yo. Y nada, vamos creciendo ahí, a la buena de Dios, como dicen por ahí. Con el tiempo empezamos a sufrir, principalmente yo, una serie de maltratos que para un niño son fuertes, son maltratos que marcan la vida de un ser humano para siempre. ¿Los maltratos físicos, verbales? ¿Qué tipo de maltrato? Bueno, ambos. Podemos decir que físicamente y verbalmente también, una serie de palabras, golpes y nada, vamos creciendo en este ambiente, pero quiero contar una parte de mi niñez que va encaminada a lo que es hoy el camino del Señor. A pesar de que en casa vivía un ambiente de mucha dificultad, de mucho maltrato, yo digo que el Señor siempre me escogió, siempre me guardó de muchas cosas que hoy por eso estoy aquí. Desde muy temprana edad el Señor me dio la capacidad de poder ver el mundo espiritual, no tan a capacidad como hoy en día, pero sí siempre veía espíritus, veía cosas así en mi casa y podía discernir lo que en mi casa, en mi familia pasaba. Los maltratos que sufrí eran maltrato físico, donde me golpeaban mucho, palabras hirientes, ese tipo de cosas. También un maltrato sexual de parte de familiares, de varias personas, pero gracias al Señor que nos da la fuerza, la valentía, nos dio la valentía para poder atravesar todo eso. Gloria a Dios. Pero una parte, bueno, se escucha un poco fuerte. Sí. Cuando dice que había maltrato sexual, ¿a qué se refiere? Bueno, un maltrato que te tocan tu cuerpo de niña, maltratos de ese tipo, de que si tú me das esto yo te doy aquello, ese tipo de maltrato que sé que muchas niñas hoy en día están viviendo, de verdad que sí, momentos muy fuertes, donde personas de confianza, también allegadas a la familia, hacían de la suya utilizada por Satanás. De verdad que fueron cosas muy difíciles, pero el Señor nos ha ayudado. Wow. Cada día. Tremendo. ¿Qué siente una niña joven? O sea, imagino que tenía menos de 10 años. A los 4 años empezó. A los 4 años. ¿Qué siente una niña a esa edad cuando siente este tipo de abuso sexual, ese tipo de conversación y también físico, ¿verdad? Porque sí,
como comenta, pues si algún familiar pasaba la mano era porque había alguna condición familiar, Sí, o sea, de enfermedad, que puede venir de generaciones, o sea, sí, gente que tiene un pensamiento dañado así desde, es. desde, puede también haber tenido un problema desde su juventud y eso haya Así venido de es. generación en generación. Entonces, ¿qué puede sentir una niña? Imagino que cuando eso pasaba no estaba la madre en la casa, no estaba el padre, personas que pudieran defenderla. Sí. Entonces, ¿cómo se siente una niña en esa condición? Bueno, realmente yo diría que entrándome en la mente de cuando yo tenía 4 años, uno lo que siente es mucha confusión, sería la palabra incomodidad, lo definiría así, impotencia también, porque son personas en las cuales tú confías, personas allegadas a tu familia, qué sé yo, amistades de tu familia, gente que está dentro de tu hogar, que visita tu hogar. Y son situaciones que una niña de 4 años no entiende qué pasa, ni sabe que eso no es normal. Y más cuando ocurre simultáneamente varias personas en la misma temporada. Entonces yo diría que en ese tiempo yo me sentía muy confundida, mucho miedo, muy temerosa. Era una niña muy temerosa, siempre vivía debajo de la cama, escondida. Me gustaba mucho esconderme. También no sabía que estaba mal conmigo. Yo pensé que en mí había algo equivocado, había algo mal. Pero en ese momento no entendía realmente qué pasaba a mi alrededor. O sea, no había forma de yo entender esas cosas. Wow. Todavía hoy en día me es difícil entender qué se le encuentra a una niña de 4 años atractivamente. Realmente son, son cosas que hay que estar muy atado por el Sí, enemigo, por el real. poder de Satanás para un hombre o una mujer poder hacer. Realmente debe existir alguna enfermedad Así en es, esa persona, porque así es. una niña de 4 años es un maltrato, o sea, Sí, no hay nada atractivo, así como dice, exacto. para que le estén haciendo cosas. Pueden que con esa mente dañada, pues Así es. comiencen a buscar confianza con la niña, que ya vaya creciendo y llega un momento que ella lo vea como costumbre. Eh, pero realmente hay cosas que son evidentes. Cuando a una niña le pasa ese tipo de cosas, siempre está en un lugar solitario, como dice, se escondía debajo de la Exacto. cama. Entonces alguien en la casa no notaba esos movimientos. Sí, mi hermana. Su hermana. Mi hermana Jocelyn, que la bendigo, donde quiera que ella esté hoy en día, ella y a su familia. Mi hermana siempre me cuidó. O sea, mi hermana es como mi mamá. Realmente no hay palabra. Yo no tengo cómo pagarle todo lo que ella hacía por mí. Ella siempre me cubría la ropa, me ayudaba. Como ella es más grande que yo, siempre vivía buscando prenda para cubrirme, dormía conmigo, o sea, iba a dormir conmigo porque a veces familiares se quedaban en casa también, que ahí aprovechaban y hacían de la suya. Recuerden que venimos de un ambiente de alcohol, un ambiente donde en mi casa iba mucha gente a tomar, o sea, era un ambiente de fiesta y a veces se quedaban hasta tarde de la madrugada y déjame ir al baño, ahí aprovechaban. Entonces mi hermana siempre vivía pendiente de mí, ven, no hagas esto, no salgas, quédate conmigo, vamos a trancar la puerta de tal manera. Y gracias a ella yo Wow, pude atravesar esa etapa tan difícil, de verdad que sí. wow. Entonces, iniciando a los 4 años, ya un niño sabe hablar Sí, y aunque no entiende todavía el sentido de la vida, así es. pero cuando a uno le pasan ciertas cosas, siempre tiene alguien de confianza. En este caso, okay, su hermana era de confianza, pero su mamá o su misma hermana le llegó a comentar de algo que le llegó a suceder. eh, Sí, Así mismo, a modo de confianza, para sí, que ella viera si era algo normal o... yo hablé, sí. Yo eso lo expresé, claro que sí. No fue algo que yo... Usted sabe que hay cosas que los niños pasan y no hablan.
Porque si el que comete esa falta intimida a los niños, te voy a hacer tal cosa si tú lo dices, te voy a matar a tu mamá, ese tipo de cosas para que tú no hables, porque son cosas ilícitas, son cosas que son penalizadas por la ley. Y el que lo comete siempre quiere acallar, intimidar a la persona para que no hable. Pero yo sí lo hablé, sí lo expresé, pero no me creyeron, no me creyeron en el momento. Claro está, fue muy difícil para mí porque cuando por fin sacó el valor para hablar, no me creyeron y la situación siguió pasando. Así Wow, es. terrible eso. Entonces, comenta Esther que en su vida desde pequeña, o sea, hubo una experiencia espiritual desde su a temprana edad. No diría que eran cosas espirituales, pero sí podía haber espíritu desde niña. Lo podía ver, por ejemplo, hasta en adornos. Recuerdo que antes se usaban mucho estos adornos de madera, de viejito, con bastones, cosas así. Okay. Eso era muy de moda. Dentro de esas cosas yo siempre Veía figuras, veía sombras que pasaban. O sea, eso yo siempre lo vi, todo el tiempo. No diré que vi ángeles, porque no es así, pero sí veía un poco de lo que hoy en día el Señor me ha permitido desarrollar. La verdad, hasta temprana edad sí es un poco difícil, porque al uno no conocer ni siquiera el sentido de la vida, y de repente estar viendo cosas así, a veces para dormir, siente temor, siente frío sin hacer frío. Así es. Wow. Realmente era muy difícil, como dije anteriormente, era una niña muy temerosa, yo siempre estaba escondida, siempre yo estaba debajo de la cama, porque por mi casa pasaba un loco, recuerdo, y a ese loco yo le veía el espíritu de locura que él portaba. Ya usted sabe, una niña pequeña, 4 o 5 años, cuando miraba eso, a esconderse. Eran cosas que para mí todo el mundo lo veía, porque no podía, ¿cómo le digo?, hacer la comparación del que no lo veía. Me voy a entender, para mí todo el mundo podía ver esas cosas. También a muy temprana edad, mi hermana siempre fue muy de la iglesia, le gustaba mucho ir a la iglesia pentecostal, siempre éramos de esas niñas que íbamos a la escuelita bíblica, que no nos perdíamos una EBDB, escuela bíblica de verano, siempre estuvimos también cerquita de la iglesia. Y diría que por ahí puede que vaya la cosa de que los ojos espirituales se me fueran abiertos tan temprano. Gloria a Dios. ¿A qué edad comenzó a visitar la iglesia? Tempranito, así, 5 años. Mi hermana creo que es cristiana desde antes de los 10 años. Ella siempre iba a la iglesia, siempre iban las personas adultas, la buscaban, la llevaban al culto, luego la regresaban. Y yo iba con ella y me fui involucrando en todo lo que los niños participan en la iglesia, que recuerdo que también llegué a tomar parte en el altar, siendo pequeñita, haciendo marchas, y era muy bonito, sí. Gloria a Dios. Bueno, sabe que cuando uno tiene propósito en Dios desde pequeño, uno tiene dificultades, incluso hasta en el nacimiento. Así es. Y es porque bíblicamente aprendemos que Satanás se encarga de lo que viene de Dios, tratarlo de destruir. Entonces, cuando ya él ve la capacidad que uno tiene de Dios, aún estando niño, o el propósito que Dios tiene con nosotros, pues comienza a atacar esa vida para que sufra, para que le pasen cosas que odien a Dios, o sea, para alejarlo de Dios. Entonces, más o menos lo que estoy analizando es de que los ataques de Esther comenzaron a muy temprana edad, y para la mujer de Dios que es Esther hoy, pues vemos que realmente fue un propósito de Dios y hubieron ataques espirituales de la tiniebla para que el propósito de Dios no se cumpla en Esther. Entonces,
Por eso vemos que a través del tiempo, de su vida, pues ha venido pasando diferentes etapas en el cual hoy le sirven para dar testimonio de su vida. Así es, para edificar a otros. Entonces, ¿en qué momento termina esa incertidumbre, esos ataques de que, bueno, estoy aquí en mi casa, alguien va a venir, Sí. me va a tocar? ¿En qué momento como que sana Esther, puede superar esa situación? Bueno, superar o que se detiene. Realmente los ataques se detuvieron a la edad como de 12 años, 12, 13. Recuerdo que también una vez a los 15, por ahí también recibí otro ataque de ese tipo. Pero realmente a esa edad cesan los ataques, porque yo dije, bueno, esto está pasando, pero yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar simplemente en que me está ocurriendo, nadie me cree, solo mi hermana, entonces vamos a accionar. Entonces ahí yo le dije a la persona, si tú me vuelves a hacer esto, tú verás, te voy a hacer tal cosa, y voy a hablar, y te voy a meter preso, te voy a meter presa, bla, 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 porque había una mujer también que era muy enferma mentalmente. Entonces, a esa edad yo decido ponerme... O sea que sí, tanto en masculino sí, como femenino. Sí, sí. Había una persona de confianza que me cuidaba mientras mi mamá salía a trabajar, ese tipo de cosas, y esa mujer también ella también hacía de la suya. O sea que era un ataque totalmente diabólico. O sea, simultáneamente le estoy diciendo, al mismo tiempo yo puedo contar, sin mentirle, más de 4 personas diferentes. Wow. O sea que para una niña, aún para un adulto es difícil, pero para una niña, mire, eso fue muy fuerte. Pero ya con el paso de que yo empiezo a crecer 6, 7, 8 años, yo empiezo a tomar otra actitud. Porque como yo no podía expresar lo que me estaba pasando, entonces yo tomo una actitud de rebeldía. Una actitud de que me estoy cambiando. Ya no soy la niña que vive debajo de la cama, escondida. Ya ahí estoy tomando otra actitud de violencia. De que quiero golpear a la gente, de que quiero explotar por alguna parte, de que le contesto mal a mis padres. O sea, por ahí ya viene una actitud de rebeldía, porque eso es lo que el enemigo hace. Marca la vida para seguir marcando, porque es una cadena. Hoy tú me marcaste a mí, pero yo marco a otros. Y ese otro marca a otro. Y es una cadena donde el abusado se vuelve un abusador. Entonces el enemigo te va preparando para que tú llegues ahí. Pero el Señor tenía otro plan para mi vida. Wow. Eso hasta los 15 años. Se cesó totalmente hasta los 12, pero a los 15 recibí un solo ataque. Así. Un ataque y ya, bueno, después de ahí, Esther se ahí, empoderó. Así es, después de ahí no se atrevió. Y ya como que se dio cuenta que Sí. tenía una salida, o sea, Exacto. como que realmente ya no podía seguir en el mismo yugo en que la tenían oprimida a su temprana edad. Ya Esther quizá veía ya televisión y veía cómo se podía hacer una denuncia. O sea, ya había aprendido ciertas cosas, tenía cierto conocimiento en el cual podía utilizar a su favor ahora. Exacto. Para, en vez de intimidarla a ella, pues que ella intimide a los otros. Bueno, si sigue, te voy a demandar, por ejemplo. Te voy a meter preso. Sí, siempre el que quiera hacer un acto como este, utilice esta herramienta de amenaza para que la persona no se atreva a divulgar eso. Pero la persona está claro de que si el abusado, si la víctima habla, pues va a caer preso, porque eso se condena. Termina ahí mismo inmediatamente. Entonces, bueno, por este lado vemos que hubo consideración de parte de Esther, porque realmente si quizás una persona escuchara la voz de Esther y se pusiera en la empatía con ella, pues te dijera, no, mi niña, ven, yo te voy a ayudar. Eso no puede ser. Posiblemente se le pone la demanda a las personas
Pero quizás como eso no sucedió, ahora Esther le da un chance. O sea, de ese modo vemos como que esa persona tuvieron suerte. Porque Así es. realmente aunque una violación haya sido en tiempo pasado, Sí, aplica la demanda sí. y la persona pueden caer presa por un hecho que hayan cometido Yo digo anteriormente. que la misericordia de Dios es tan grande para los seres humanos que nuestra cabeza, nuestra mente finita no puede concebir. Porque esas personas, como usted dice, fueron muy afortunadas. Dios tuvo misericordia de ellas. Porque no ocurrió lo de la denuncia, no cayeron presos. Y son personas que no diré que me alegro ni nada, pero son personas que he visto que su final no ha sido agradable. Son personas que hoy en día yo tengo conocimiento de algunas, porque las noticias llegan y no todas han terminado muy bien. O sea que el Señor, de una manera u otra, es justo. No diré que es vengativo, pero es justo, porque si tú siembras mal, vas a cosechar mal si no te arrepientes. Así es. Entonces, eso es lo que he podido ver con esas personas. Algunas sí se han arrepentido, algunas son cristianas. Gloria Hoy a en Dios. día el Señor ha limpiado su testimonio, ha limpiado su nombre, y son personas que de verdad el Señor ha hecho en la transformación, y puedo testificar lo que sé. Gloria a Dios. ¿Y se ha tenido usted la oportunidad de encontrarse con uno de ellos o algunos Claro que sí, en este tiempo? claro que sí, claro que sí. ¿No siente algún rencor, Esther? Realmente no. Antes, cuando yo hablaba de eso, lloraba. Eran heridas muy profundas, y yo vivía llena de ira, todavía siendo cristiana. Y un día el Señor, quiero compartir esta experiencia, un día el Señor en mi habitación me puso a pedir perdón por ellos, a pedir Wow. misericordia por ellos. Y recuerdo que esa noche yo lloré tanto delante de la presencia, que a medida que yo lloraba, yo sentía que mi corazón sanaba, mi corazón sanaba, y después de ese día, de verdad que yo no siento el mismo rencor. No diré que son cosas que tú te veo la cara y no me acuerdo, pero tampoco son cosas que vivo todos los días pensando, ni vivo con eso presente. El Señor me ha ayudado mucho, porque son cosas que dejan secuela en la vida de un ser humano. Yo recuerdo que yo no podía caminar por la acera y que una persona estuviera detrás de mí. Eran ya cosas psicológicas. Wow. Que estaban ocurriéndome. Recuerdo que la universidad era fuerte esas cosas, que yo no podía estar a solas con ninguna persona, porque me sentía incómoda. Siempre vivía forrada, a veces hacían unos calores, y yo para que digan, bueno, así se me disimula, así no. O sea, son cosas que te dejan secuela, pero el Señor me ha ayudado mucho, de verdad que sí, en que Él es mi escudo y mi protector, y que si Él está conmigo como poderoso gigante, a mí nadie me puede hacer daño si no es su voluntad, y si Él no lo permite. Entonces son cosas que me llenan de fe y de confianza en el Señor, y hoy en día puedo caminar por la calle sin... Gloria a Dios. Entonces, una muestra del perdón, o sea, se puede perdonar a alguien, porque veo que me dice que no tiene no tiene nada en contra de esa persona, pero ya después de que pasó eso y la experiencia con Dios. Entonces, hay personas que dicen, bueno, yo te perdono, pero no olvido. Entonces, es posible, eso de corazón es posible, uno perdonar a alguien y no tener algún resentimiento. Yo diría que resentimiento es una palabra de odio, de rencor, resentimiento, ¿verdad? De algo que pasó antes y estoy resentida contigo, estoy alejada de ti porque me hiciste daño. Pero cuando tú perdonas a una persona, tú no sientes rencor en tu corazón ni resentimiento, pero eres cauteloso. Tú no le depositas tu confianza a una persona que ya te hizo daño y que tú sabes que tiene la capacidad de herirte. Entonces, te perdono, no tengo nada en contra de ti, pero soy cautelosa, porque no puedo darte mi confianza al 100%.
sea, siempre, confía hasta un grado, pero no totalmente. Eso no es siempre hay algo que se pierde y es que Exacto. es una realidad cuando uno, si uno toma por ejemplo una hoja y comienza a hacerle agujeros, Así es. ya después no hay forma de uno poder ponerla como estaba Así es. originalmente. Aunque el Señor puede puede seguir trabajando en mi corazón. Es posible que inclusive el que yo sea cautelosa, el Señor puede borrar eso Sí, en mi claro. vida, el Señor puede hacerlo. Sí, no, y O sea de hecho es posible. Así es. O sea, es posible que la confianza quizás no vuelva otra vez porque no tengan quizás esa relación, de esa comunicación. Pero sí, si tuvieran quizás una cercanía, es posible que pudieran otra vez volver a tener una confianza de amistad y que definitivamente pues el perdón, tanto de la otra parte como la suya, pues estén sanos ambos. Amén. Eso es posible porque Dios lo puede hacer. Amén. Para él nada es imposible. Y nos alegramos de eso, ¿verdad? Porque Amén. si Dios nos perdona a nosotros, que hemos sido malos Así con es. Él, nosotros por qué no perdonar a los demás. O sea, es algo que tenemos que aprender realmente y vivirlo para poder también testificarlo. Amén. Porque si no nos pasa un proceso que tengamos que perdonar, pues podemos hablar del perdón. no vamos, ¿verdad?, a testificar Así es. con gran peso. Pero sí cuando tenemos algún coraje, cuando tenemos alguna acción que hemos pasado en nuestras vidas en contra nuestra y luego el Señor nos ayuda a perdonar a esa persona. Y no tanto que lo expresamos con los labios, sino que lo demostramos con los hechos. Así es, porque yo duré mucho tiempo de mi vida diciendo que yo había perdonado y cuando la realidad no era así. Cuando lo recordaba, odiaba muy fuerte, o sea, eran sentimientos que aún siendo cristiana, yo tenía que pedirle al Señor que me ayudara, porque son cosas que, como dije anteriormente, marcan totalmente la vida de un ser humano. Pero el Señor nos escucha nuestras oraciones y Él es que nos va ayudando cada día a perfeccionarnos, a sanar heridas. Dice la palabra que el Señor nos unge con su aceite, nos pasa la mano, su vara y su callado está con nosotros y bueno, el Señor me ha ayudado mucho. La gloria a Él. Si se le presenta la oportunidad de tener que ayudar, aportar, colaborar o quizás asistir a una de esas personas que le hizo daño, ¿se atrevería Esther en este tiempo a hacerlo? Totalmente. Gloria a Dios. Totalmente. Sin fingimiento. Definitivamente que Dios ha trabajado. Sin fingimiento. De verdad que ha obrado. ¿Cómo y a qué edad conoce Esther al Señor? Bueno, yo la primera vez que conozco al Señor, me convertí de 11 años, pero no permanecí. O sea, en una de esas visitas a la iglesia, esas campañas que hacen, invitaron a una profeta, siempre recuerdo ese día, una profeta muy de Dios, y ese día me convierto al Señor, pero no permanezco. Luego sigo mi vida normal, como a la edad de 15 años, sí, 15, 14, casi 15 años, pues yo conozco al Señor ya en serio. O sea, en el sentido de que ya ahí sí me afirmo en los caminos, empiezo a profundizar en lo que es el Evangelio de Dios. Gloria a Dios. Es una edad un poco difícil para la juventud porque Sí. realmente es la edad donde las adolescentes, ¿verdad? Sí, Comienzan las hormonas comienzan a alterarse un poco y vamos a decir que desde un poco antes, pero es una edad un poquito fuerte y delicada. ¿Qué hizo a Esther mantenerse tranquila? Esther se mantenía ya después que conoció al Señor visitando la iglesia, no tuvo ningún acto indebido que no estuviera al gusto de sus padres, de su casa o de la iglesia. Bueno, sí, yo ahí empecé entonces a buscar al Señor, pero quiero detallar bien qué pasó en este proceso. Bueno, cuando yo me convierto a los 15 años, el mismo día que yo me convierto, el Señor
me bautiza en Espíritu Santo y fuego, ese mismo día. Gloria a Dios, ese mismo día, aleluya. yo llegué a la iglesia muy normal, yo dije, bueno, yo vine porque yo quiero al Señor. Yo recuerdo que ese día, ese culto estaba frío, pero yo dije que yo quería al Señor. Y ese día en mi casa, pues el Señor entró a mi habitación y me bautizó en Espíritu Santo y fuego. Cuando esto pasa, inmediatamente a mí los ojos espirituales se me abren a un grado que aún con los ojos abiertos podía ver el mundo espiritual. Entonces ahí empiezan ataques de las tinieblas a mi vida. Entonces Esther empieza a experimentar una serie de ataques espirituales, pero no tiene fundamento en el Evangelio. Entonces ahí vino un desequilibrio donde mi vida personal, mi vida de normal, yo no podía estabilizarla con la vida espiritual. No sé si me doy a entender. Lo que yo estaba viviendo en ese momento espiritualmente era tan fuerte que mi vida normal de joven, de adolescente, se vio afectada por esas experiencias. A tal grado donde yo quería ser normal. Yo quería ser como todos los jóvenes. Yo quería hacer lo que los jóvenes hacían normales. Yo recuerdo que en mi congregación no habían jóvenes que estuvieran pasando por esas situaciones que yo atravesaba espiritualmente. Y de verdad que yo me desenfoqué del Evangelio, intentando ser normal. Entonces ahí entré en una rebeldía al Señor. Wow. Ahí entro en una rebeldía a mis padres, ahí entro en una rebeldía que por una parte sí puedo, que es posible vivir lo espiritual estando en desobediencia. Es posible. Es posible. Sí, esas experiencias espirituales, hay dos tipos de experiencias. Sí. Hay una que puede ser la que Dios nos muestra a nosotros a través de ángeles, mensajes, nos muestra las cosas que pueden estar sucediendo. Pero hay otra en el cual es lo contrario, o sea, las tinieblas quieren venir a meter opresión hacia esa persona. Entonces, ¿cuál de los dos tipos de experiencias espirituales tuvo? Bueno, yo empecé a tener experiencias espirituales de las tinieblas, de este mundo. Porque quiero decir esto, que cuando tú no vives una vida agradable delante del Señor, tú no ayunas. El ayuno es muy importante. Tú no puedes ver lo celestial de Dios. Eso no es cierto. Una persona que no ayuna no ve lo celestial porque su carne muere, porque Él es demasiado santo. Una persona que quiera entrar en el mundo espiritual y no esté bien delante de Dios puede hasta morir. Porque la misma gloria del Señor te puede matar, sin Él querer. Sí, por eso es que la palabra dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. Así es. Por eso Él mandaba al pueblo a que se santificara para entrar a su presencia. Porque su presencia, sin Él querer, podía provocar que el pueblo muriera. Cuando el Señor descendió en el Sinaí, que le dijo a Moisés que al pueblo que se santificara, porque Él iba a descender, si ellos no se santificaban, podían morir por la gloria tan grande que Él portaba. Ahora bien, como yo no estaba ayunando, ni estaba en obediencia al Señor, pues entonces las experiencias que yo tenía eran la experiencia de este mundo. Y el conocimiento de la palabra también escaseaba. Sí. O sea, yo leía la palabra, pero no entendía muchas cosas. No entendía muchas cosas. Entonces yo oraba mucho, ayunaba poco y andaba en desobediencia. Entonces estas horas de oración provocaban que yo viera más, pero no tenía la autoridad para reprenderla. Porque no ¿Cómo se puede enlazar eso? O sea, bueno, oraba mucho, sí, pero estaba en desobediencia. Así es. Hay personas así. O sea, es algo como que... Hay personas así. Es como quien dice, la oración no está siendo escuchada. Sí, puede que o sí. estoy haciendo una oración donde no me someto. O sea, estoy haciendo oraciones quizás... es algo delicado, mira. Sí, vamos a decir... Yo puedo hacer una oración ahora mismo. Señor, muéstrame. Yo quiero ver.
Señor, yo quiero que tú me uses. Señor, yo quiero ver tu gloria. Señor, yo quiero yo quiero agradarte, Señor. Tú puedes hacer tus oraciones. Yo oraba hasta 5 horas. Wow. Y 7 horas. Y ponía un letrerito, que mi familia es testigo, no molestar, estoy orando. Y ahí me metí en oración y tenía experiencia espiritual. Wow. Pero cuando salía de ahí, porque oiga lo que sucede, cuando tú no ayunas, tú no puedes dominar tu carne. Tú no puedes dominar la parte adámica que está en ti. La Biblia dice que el pecado está como cincel de hierro en el corazón del hombre. Una de las herramientas que Cristo nos dejó es el ayuno para poder subyugar esa carne. Entonces cuando yo salía de ahí, orada, pero no ayunada, entonces esos espíritus se fortalecían. Una persona que no ayuna, lo negativo se fortalece y el espíritu no puede estar encima de la carne. No sé si me estoy dando a entender. Sí, lo que estoy tratando de enlazar ahora, porque hay personas que tienen alguna situación en su estómago, sí, en el cual no les permite ayunar, sí, pero que sí tienen horas de oración, son obedientes. Ahí es lo que caigo. Yo no ayunaba ni era obediente. Hago la salvación, la Biblia dice mejor me es obediencia que sacrificio. Pero yo ni ayunaba ni tampoco obedecía. ¿Cómo no obedecía? No hacía lo que el Señor le agradaba. No hablar mentiras, yo hablaba mentiras, le hablaba mal, era desobediente a mis padres, mi mamá me decía que hiciera una cosa, yo no la hacía. Ese tipo de cosas en el mundo espiritual abren brecha. Entonces, y debilita. ¿Qué tipo de oración hacía Esther? Porque, por ejemplo, cuando uno está orando y sabe que quiere estar en comunión con Dios, sí, uno le pide, Señor, cámbiame. Sí. Señor, quítame lo que no te agrada, sí, de mí. Señor, sana mi lengua. Todo eso. Lo decía, pero todo eso. Entonces la petición de oración que hacía no era como del alma, porque si salía de la habitación y afuera lo hacía así como deliberadamente, como que no había el querer hacerlo, o sea, como que hacía falta como un esfuerzo, un sacrificio. El que pide fe, le envían pruebas. Y en la prueba yo me quemaba. Y ahí entraba en desobediencia. Cuando el Señor quería, bueno, tú quieres hablar verdad, bueno, te voy a poner esta situación donde tú hiciste algo y tienes que decir, sí, yo lo hice. Y yo decía, no, yo no lo hice. Eso no fui yo. Mentiritas blancas que quizás a veces uno dice para salir del paso, yo lo hacía. Y para mí eso no tenía consecuencia porque eran mentiritas que uno decía. Y así sucesivamente también entré en una desobediencia donde caí en pecado dentro de la iglesia, que eso lo testifiqué en la congregación. Ahí también caí en pecado, sí, porque cuando tú no te humillas delante del Señor, tú cometes faltas y faltas y faltas, eso se va sumando. Y llega un punto donde ya tu conciencia es cauterizada, que tú no sientes que lo que haces está mal. Entonces hubieron unas cuantas situaciones ahí que me llevaron, no digo que me llevaron porque soy responsable, le fallé al Señor y ahí vino un descarriamiento terrible. Wow. Así es. ¿No tenía Esther un mentor, un guía a quien ella pudiera confesarle su situación, comentarle, bueno, yo busco a Dios, pero aún así como que no le puedo obedecer? Alguien que pudiera ayudarla, porque sabemos que por falta de conocimiento, por inmadurez, uno puede cometer muchas faltas. Muchas personas me ayudaron en la parte espiritual, que ahí podemos mencionar a la hermana Teresa, que se fajó realmente. Ana Teresa, como no hay nadie, ha sido un instrumento, Teresa Polanco, la amo en mi amor y en el de Cristo. Podemos mencionar también a la profeta Janet Casado, podemos mencionar ahí a mi hermana Ana Antonia. Bueno, era como un grupo de mujeres que se dedicaban a la oración. Era como un equipo de guerra muy fuerte de la iglesia. Y ella sí me ayudaba mucho con la parte espiritual, reprendiendo los demonios, los ataques. Pero por otro lado, ya en la vida normal, recuerda que yo dije que quería ser normal.
yo siempre sentí desde mi niñez que no encajaba nunca en los lugares, nunca encajaba en los sitios. Yo sentía que no encajaba, que yo no era parte. Entonces yo quería ser parte, yo quería ser aceptada, yo quería ser en la sociedad de afuera. Exactamente, yo quería también estar bien con Dios y estar bien con los hombres también, y es imposible. Entonces ahí me fui perdiendo. ¿Le daba a Esther vergüenza de ser evangélica, que sus compañeros de clase, de escuela, sí, supieran que fuera cristiana? Sí. ¿Le daba vergüenza? Sí, yo me avergonzaba del evangelio, es cierto. Sí, cuando tenía 15, 16 años, 17 creo, sí. En la escuela me daba vergüenza. Yo decía que era cristiana, pero no me gustaba que me lo recordara. Gloria en el sentido de que no me gustaba. O sea, me avergonzaba. En la iglesia, fuego de Dios. Gloria pero en la escuela me era difícil que mis compañeros me vieran diferente. Wow. Me era muy difícil. Por eso quería ser aceptada, quería hacer lo que ellos hacían. Y eso también fue un factor importante en mi descarriamiento, porque cuando tú te juntas más con personas de fuera que con la de adentro, tú te terminas convirtiendo a ellos. Sí, porque también la presión social. Exactamente. Y cuando uno no tiene fundamento y tiene al lado de uno personas quien pueda ver que cuando uno está cayendo diga, ven, vámonos para la iglesia. Porque siempre cuando uno tiene... En ese momento no lo tenía. Cuando uno tiene alrededor personas que van, tiene la misma convicción de uno y la misma fe, pues uno tiene esa oportunidad de que ese grupo lo puede impulsar. Y el momento de que tiembla, quiere caer, pues lo empujan, lo levantan. A pesar de todos mis errores, yo siempre he amado al Señor, en el sentido de que siempre he querido conocerle a Él. A pesar de que en ese momento no sabía cómo manejar, recuerda que decía que la persecución satánica que yo tenía en ese momento era tan fuerte, pero tan fuerte, que no podía manejar. Me era imposible en ese momento yo manejar mi vida normal y como adolescente y mi vida espiritual, porque no tenía el conocimiento de qué era que estaba pasando, no sabía a profundidad el por qué quería la tiniebla. O sea, yo no sabía nada de eso. Yo lo que sé es que sufrí ataques satanistas, ataques de brujos, ataques de demonios, ese tipo de cosas. Y el Señor sabe que yo siempre quise conocerle a Él, a pesar de todo eso. Nunca fui a la iglesia de que, bueno, voy a ir porque Cristo viene y me voy a aprender. No, yo siempre quise conocerle. Y yo digo que eso influyó mucho en que Dios haya tenido misericordia de mí. Gloria a Dios. Bueno, entonces ya no tenemos mucho tiempo. Viene una segunda parte porque aún falta mucho por saber de Esther. Vemos que Esther pues se descarrila y dice que comete un acto de fornicación. Así es. Entonces ahí se aparta del Señor. Confieso mi pecado, me aparto del pecado, pero entonces ahí la vergüenza pudo más que el volverme a levantar. Entonces definitivamente quedó descarriada. Así es. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ver otra vez en medio de ese proceso, en el próximo video, pues el proceso ya, qué le pasa a Esther en el tiempo en que está apartada del Señor, luego cómo otra vez logra volver al Señor. Así es. Gloria a Dios. Pues entonces, Esther, ¿qué consejo le da a las niñas, adolescentes que han pasado por algún abuso sexual? ¿Cómo pueden superar eso? ¿Qué hacer? Bueno, yo les diría que la única esperanza que ellas tienen es Cristo. El único que puede borrar, sanar las heridas
es Cristo. No hay psicólogo, no hay humano que pueda borrar esas cosas, o sea, es imposible, pero sí les recomiendo que vayan a la iglesia, que busquen a Cristo, que se aferren a Él, porque Él es la única esperanza que ustedes tienen. Gloria a Dios. Bueno, realmente a veces cuando pasa este tipo de situación, hay personas que dicen, bueno, ese hombre tiene que caer preso, esa mujer tiene que caer presa. Sí, Pero cae denuncien. preso esa persona, pero eso no sana la herida de la víctima. Es que no borra Entonces, nada, no finalmente, hay que llegar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues así vamos a finalizar. Vamos a hacer una oración, Esther, por todas esas niñas, adolescentes, también varones que han pasado por este tipo de maltrato. Amén. Y así pues despedimos. Amén. Gracias, Jesús, Padre Dios, que moras en las Gracias. alturas. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias por este momento. Te presentamos, Espíritu Santo, cada persona, cada niña, Espíritu Santo, cada niño que haya pasado un momento de ese tipo, Señor. Cada niño, Dios mío, que esté atravesando esa situación. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta hora que tú envíes fortaleza a su mente, que tú envíes, Dios mío, un pronto auxilio a su vida, Señor, que tú te le reveles, Señor, en su caminar y que tú le hagas entender, Dios mío, que solamente en ti y en tu nombre, Dios mío, las cadenas son rotas. Oh, Dios mío, también te pido, Dios, para que tú, Dios mío, intervenga en cada una de esas situaciones, Dios mío. Frústrale los planes del enemigo, Señor, que no puedan lograr su cometido. Oh, Dios mío, Padre, yo te pido, Señor, que tú blindes los corazones, Señor. Oh, Dios mío, que esa marca que el enemigo quiera poner, Dios mío, tú llegues primero, Espíritu Santo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén, En el nombre de Jesús. Bueno, muchas gracias, hermana Esther. Que Dios les bendiga de una manera en especial. Nos vemos en otra oportunidad.